a ver en la computadora. Bueno, ya, comenzamos. Hola a todos, todos. Eh, bueno, esta es la segunda sesión, eh, que en verdad sería la primera, como que de encuentro. Entonces, en esta sesión como que vamos a tocar algunos temas de la heterodoxia eh, y el pluralismo también, ¿no? Eh, y bueno, más que todo, las próximas sesiones también vamos a ya comenzar con las demás corrientes. eh, que más o menos como que están incluidas, ¿no? Dentro de la heterodoxia y estas etiquetas, ¿no? De economía crítica, ¿no? Pero vamos a primero a comenzar por qué se entiende, ¿no? Por heterodoxia, que es como que una palabra que es un poco polémica y nada más. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de esto? Fácil, no sé. Bueno, si alguien tiene una pregunta, eso sí, debe levantar como que la mano, como somos, bueno, somos 24, así que no somos tantos ahorita, pero de todas maneras hay que siempre ver eso, ¿no? Que, bueno, que levanten la mano y nada más, ¿no? Respetar eso, eh, también lo del micro, pero sí, dale la presenta a Nicolás y ya comenzamos. Y voy abriendo. ¿Se ve ahí? Sí, ¿no? Ya. Bueno, entonces, el primer texto estaba dirigido para introducir un poco a todo el debate de la heterodoxia y las etiquetas que existen, que justamente mencionaba la sesión anterior. Eh, y bueno, Rethinking Economics y en general todos esos grupos que están dentro de Rethinking Economics son justamente utilizan estas etiquetas, ¿no? Pluralismo, heterodoxia. Entonces es solo un brochazo para saber más o menos qué significa, ¿no? A veces la gente cree que solo es una etiqueta y nada más, pero sí hay artículos que se han dedicado a esto, ¿no? Y bueno, sí, pasa. Bueno, entonces yo voy a comenzar por un poco explicar este textito de Van Grave, que es ¿Por qué tan hostil? Quebrando mitos sobre heterodoxia. Y en este texto se hizo un poco conocido por cuando salió, generó un poco de polémica, pero más que todo en Twitter, ¿no? Si siguen bueno, el Twitter, con Twitter, como así le dicen, eh, se polemizó un poco. Algunos están a favor de este término y otros están en contra, ¿no? Eh, pero bueno, estos mitos sí son como que ayudan un poco a contextualizar más o menos el debate y ver qué tan rastrear desde cuándo se está discutiendo esto, ¿no? Entonces, Van Graven comienza con esto que el primer mito, que es la economía heterodoxa es cualquier cosa que no sea de la corriente principal, ¿no? Entonces, hay como que una polémica frente a esta etiqueta
y que, bueno, todo lo que no pertenece al mainstream se va a la heterodoxia, ¿no? Pero en realidad la heterodoxia sí se distingue por algunas características, ¿no? Y como señala, bueno, Lee ha elaborado una definición que se enfoca en el poder explicativo del proceso capitalista. Bernengo se centra en la producción y la distribución del excedente. Bernengo es un economista argentino, post-keynesiano, también bien conocido, y Lawson en el pluralismo del método, así como una ontología de apertura, ¿no? Entonces, sí han existido algunas definiciones. Sí les recomiendo visitar, ojear un poco estos artículos, porque son bien citados. Pero sí, por ejemplo, estos son tres ejemplos de cómo es que se difieren, ¿no? Cómo es que estos autores entienden la heterodoxia, ¿no? Y Van Graven utiliza un término, ¿no? Que es justo el que pongo acá, que para ellas, no, Van Graven y Carolina Alves, son dos autoras. eh, para ellas es el estudio de producción y distribución del excedente económico, incluido el papel de las relaciones de poder en la determinación de las relaciones económicas, un estudio de los sistemas económicos y las tendencias asociadas con él, y el empleo de teorías que tienen estos temas en su centro, como la economía política clásica, la economía marxista, la economía feminista, la economía institucional y la economía keynesiana. En verdad, lo que han hecho acá es como que hacer una síntesis de las definiciones anteriores. eh, y bueno, justamente su definición trata de hacer eso, ¿no? De englobar todo lo que puede de las demás definiciones, ¿no? Pero surgen algunos problemas que sí los destacan. Por ejemplo, por ejemplo, la economía austríaca es heterodoxa, ¿no? Eso es como un punto que a veces se discute. Bueno, para ellas no es heterodoxa, ¿no? Y ahí Bernengo también tiene un paper, o no un paper, no, un blog donde discute sobre eso. Y bueno, ese sería como que el primer mito, ¿no? ¿Pasa, Nicolás? Ya, bueno, el segundo mito es que lo heterodoxo es moderno, que el mayor uso del término no significa que el trabajo heterodoxo haya sido aceptado en el núcleo de la economía, ¿no? O sea, eh, supuestamente que la heterodoxia en verdad es simplemente una economía más moderna, pero que en realidad esto no se ha reflejado, ¿no? En las publicaciones, en la forma en que se reproduce la ciencia, sobre todo después de la crisis financiera de 2008, y a esto tendría que agregarle la crisis del COVID, la crisis energética y alimentaria también, ¿no? Entonces, bueno, esto también es como un mito, ¿no? No creo que haya habido un tipo de cambio sustancial en la ciencia, pero lo que sí pudo haber habido un cambio es en las políticas, eh, pero no en la forma que se hace la ciencia, y eso sí es notable, ¿no? Se ve bastante. Ahorita hay bastantes debates en los textbooks, incluso el mismo Blanchard ha salido con tweets polémicos. Blanchard, para quienes no sepan, es como el autor de un libro de macro, que es uno de los más conocidos en el mundo. Y bueno, y salió como que a dar opiniones como que medias polémicas para la ortodoxia, por así decirlo, ¿no? Pero no es algo que no es que haya cambiado el libro de texto, el texto de macroeconomía, sino que simplemente quedan ahí como polémicas, ¿no? Y bueno, el mito 3 es que la corriente principal ya es heterodoxa, ¿no? Que esto también no sé si alguien lo ha oído por ahí, pero es que estas teorías, por ejemplo, la teoría del crecimiento endógeno, la economía conductual experimental, la economía de la complejidad y otras innovaciones han reducido el dominio de la economía neoclásica, ¿no? Que es bastante polémico porque si uno se basa bueno, en el concepto de programa de investigación de la CATOS, que es una manera buena de abordar de cómo funciona la economía neoclásica.
el núcleo aún sigue siendo, ¿no? Por ejemplo, está compuesto por el individualismo metodológico y la estabilidad sistemática, ¿no? Casi todo explicado por el mercado, ¿no? Entonces, en el core, en el core de todo este, para los que están familiarizados con este modelo de programa de investigación científica, el core no se mueve, no solo los cinturones, ¿no? Entonces, bueno, puede haber cambios en las metodologías, innovaciones, economía conductual, mejores modelos, etcétera, pero el core no se mueve, ¿no? Sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, a veces la economía conductual sí se vende como heterodoxa y eso también es otra polémica, ¿no? Pero, por ejemplo, para Van Graven sí critica bastante esto. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda o quisiera decir algo? Ya, bueno, todo bien. Seguimos. Bueno, esto es como un gráfico. Eh, Ustedes también pueden hacerlo, se meten en Scopus y buscan los términos, sobre todo los que tienen acceso a una librería virtual, ¿no? Como en la PUC también hay. Eh, en Scopus puedes buscar los términos, ¿no? Y hacer esta metadata de algunos términos, ¿no? Y por ejemplo, yo he puesto Heteros Economics, Orthodox Economics, Pluralism, Political Economy y Heterox, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, obviamente la economía política siempre ha estado como que, ahorita creo que está en apogeo, se habla más, mucho más que antes. Pluralism en segundo lugar y bueno, obviamente ahí hay como una cuestión de complejidad, ¿no? De palabras, pero eso es un vistazo, ¿no? De cómo estos términos han cambiado. Ya, seguimos, Tomás. Sí, solo para comentar, lo que quieres decir es que pluralismo se usa en otros sentidos también, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, esto es solo un brochazo. O sea, en verdad, creo que cuando haces la búsqueda también te permite hacer por categorías, ¿no? Entonces ahí también estás en la categoría de economía, ¿no? Entonces, todo lo pluralista tiene que ver con eso, ¿no? Con economía, no es que sean otras ciencias. Pero sí, Ah, puede, ya. puede haber como que algún tipo de sesgo ahí, pero bueno, o sea, de todas maneras ahí habría que ver bien, ¿no? Hacer cómo hacer las frases, ¿no? Pero esto también, esta técnica lo usa Van Graven en su paper, entonces solo les doy la idea, ¿no? De quizás pueden ahí también buscar otros términos, ¿no? Como han ido cambiando. Pero sí, eso nada más. Bueno, ya, el mito 4 es que los economistas heterodoxos solo son izquierdistas molestos con el neoliberalismo. Y bueno, y esto puede ser también verdad, ¿no? Pero bueno, no sé. Eh, por ejemplo, Van Graven cita a Myrdal, ¿no? Y creo que es bastante preciso que decir que el desarrollo del pensamiento económico siempre ha sido y es político en todas partes, ¿no? Igual que toda ciencia. O sea, esto no es algo característico de la economía, aunque en la economía se sobrepasa más, ¿no? Se tiende a ver como que neutral, ¿no? Y acá yo agrego algo que dijo Milanovic, va a lanzar uno de sus nuevos libros también, no es que no solamente sea una falta de realismo de la ciencia, sino que es una falsificación de la realidad, que esta es una crítica mucho más dura, ¿no? Y bueno, entonces esta relación entre la política y la ciencia es algo como que eh, trata de ser oculto ¿no? por los economistas ortodoxos en general. Y creo que esto es una gran... están obrando de mala fe, ¿no? Decir de que no están conectados, ¿no? Y bueno, y otro también, otra relación, bueno,
otra frase que me llamó la atención es que la mayoría de economistas heterodoxos no practican y no militan, ¿no? Heterodoxos, diré, ¿no? Entonces, ahí también hay una falta de consecuencia. O sea, en verdad, la política y la economía no están tan ligadas incluso en la heterodoxia, ¿no? Entonces, eso también es bastante, bueno, es como es, ¿no? Entonces, eso también es otro tema, ¿no? Pendiente, que quizás va a salir en otras sesiones, que es la relación entre la militancia y la economía, ¿no? Que es algo que también Alfonso estaba comentando en la anterior sesión. Y bueno, sí, y bueno, seguimos con el mito 5. Eh, los economistas heterodoxos tomarán el control una vez que puedan construir modelos suficientemente convincentes, también conocido como el se necesita un modelo para vencer otro modelo. Bueno, y esto sí, creo que acá sí le doy crédito, ¿no? A Graeme, porque hay bastantes modelos heterodoxos que se están produciendo, y sobre todo con este problema de la inflación, este debate de la inflación que está surgiendo a nivel mundial. Y bueno, por ejemplo, tan solo por poner un ejemplo, esto de la controversia del capital de los dos Cambridge, ¿no? No sé cuántos acá conocen esa polémica, pero básicamente habían dos Cambridge, hubo un debate sobre la naturaleza del capital, de este término del capital, y bueno, al final la que ganó fue Cambridge, Massachusetts, eh, que perdió, o sea, bueno, perdieron el debate, pero ganaron en hegemonía, ¿no? Entonces, en consecuencia, esta tradición de Cambridge, Inglaterra, ahora fueron excluidos y bueno, solo se ven en historia del pensamiento económico, ¿no? Al menos en la mayoría de currículas, ¿no? Eh, y bueno, entonces puedes ganar el debate teórico, pero no el hegemónico, por ejemplo. Bueno, y Merman, bueno, dice que la enseñanza ha cambiado también poco con respecto al pluralismo desde la crisis financiera, ¿no? Y, y bueno, acá también habría que agregar la crisis del COVID y todas las crisis que ahorita estamos viviendo. Y bueno, y el mito 6 es que este sí, no sé si será un, un buen mito como para resaltar, pero es que la economía heterodoxa en realidad no es economía. No sé si es un muñeco de paja que están haciendo, pero bueno, la mayoría de las veces los economistas colaborarán con otros científicos sociales que trabajan dentro de las tradiciones similares, lo que uno lleva a una estrecha interdisciplinaridad, ¿no? Y creo que esto sí le doy crédito que creo que actualmente se está haciendo más interdisciplinaria la ciencia, pero no más pluralista, quizás, ¿no? Eh, pero bueno, eso es así como yo lo veo, ¿no? Y bueno, ahí seguimos con el... Solo un mini comentario de Sí, sí, que sí, dale. este mito 6 va a tener que ver con el aspecto metodológico que es del otro paper que voy a comentar después, así que ahí diré un poquito. Pero nada. Sí, sí, sí. eh, hay bastante como colaboración con otras ciencias sociales, justamente porque hay un acercamiento entre la heterodoxia y la sociología, la ciencia política, etcétera, y no es casualidad que justamente los scholars heterodoxos, entre comillas, justamente a veces están en esas facultades, ¿no? Entonces, sí, tiene en parte realidad, pero por otro lado creo que también la ortodoxia a veces también ya se está empezando a codear de otras disciplinas, ¿no? Y está empezando a ser un poco más interdisciplinar. Pero eso no es. Eh, ya, entonces seguimos. Ahí hay por ejemplo, algunos modelos, ¿no? Que son conocidos dentro de la heterodoxia, ¿no? Tienen los modelos marxistas clásicos. Ahí hay varias contribuciones: Goldwyn, Foley, Julius, Tabani, modelos calaquianos,
modelos caldorianos, jarrodianos, postkeynesianos, modelos de Thirlwall, modelos de flujos de existencias consistentes y modelos basados en agentes. Eh, pero entonces, eso de que no hay modelos heterodoxos, o que eso sí es bien insultante, ¿no? Y muchos de los debates ahorita están resurgiendo, ¿no? Algunos de estos autores. Entonces, eso sí es bastante descarado, ¿no? De la otra parte, pero bueno. Sigue, sigue. Solo, Kian, para quienes quieran curiosear, estos son los papers que citan Alves y Juan. Sí, 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 ahí está en el... Los has compilado ahí. el- Bacán. sí, 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 sí. Y bueno, el séptimo mito, la heterodoxia es demasiado confrontacional. No podemos, en cambio, esforzarnos por el pluralismo. Eh, bueno, y ahí sí, Nicolás de ahí lo va a tocar, pero esta, la posición un poco de Van Graven es de que luchar por el pluralismo quizás no puede ser estratégico, ya que nuestro objetivo es un cambio paradigmático, ¿no? Dentro de la economía, ¿no? Que es algo que va más allá del pluralismo, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué más o menos son sus conclusiones, etcétera? Es que sí hay una dificultad en la definición, ¿no? Hay un cierto desacuerdo sobre cómo se precisa esta etiqueta y qué tipo de comunidad académica debe incluirse. Las definiciones del Comité Heterodoxa generalmente llevan un dualismo injustificado, donde los académicos crean distinciones injustificadas, estrictas, fijas entre las categorías. Este dualismo sí a veces cae en muchos, sobre todo porque no conocen las definiciones que se han discutido, ¿no? Como las que mencioné en el primer mito, ¿no? Entonces, quizás no es tanto de esto del dualismo, sino no se conoce muy bien el debate sobre la etiqueta, ¿no? Pero de todas maneras sí es bastante variadas las definiciones que existen. Y bueno, por último, no se debe presuponer que no hay barreras institucionales abruptas que afectan negativamente las oportunidades de empleo, oportunidades de financiamiento, oportunidades o sea, solo existen todos esos recursos para un bando, no existe una clara diferencia en la realidad académica, te distingas o no, aceptes o no la etiqueta heterodoxa, sí existe una diferencia, ¿no? En la academia. Sí existe de que hay un bando que tiene muchos más recursos, ocupa las mejores universidades, los mejores departamentos, eh, incluso los estudios después del pregrado justamente están orientados más a estas corrientes, ¿no? Entonces, aunque no estemos de acuerdo, por ejemplo, al final con la etiqueta de Van Graven, sigue existiendo ese problema, ¿no? Entonces, ellos lo toman más como una estrategia para, para enfrentarse, ¿no? Y eso más que todo. No sé si alguien quiere comentar algo sobre... Perdón por el ruido de mi perro. Sí, Francisco. ¿Qué tal, Jan? Buenas noches. Sí, he leído la lectura eh, y en base a lo que he podido entender es que, o una parte, ¿no?, del artículo menciona que en cuestión de oportunidades existe una especie de limitación para los economistas heterodoxos cuando quieren participar, ya sea en el ámbito de la investigación, en el ámbito de las políticas públicas, en el ámbito de la educación. Eh, y al mismo tiempo también menciona que las disciplinas que abarcan, las disciplinas que abarca la economía ortodoxa actual es más una adecuación hacia la estructura central de su teoría, ¿no? Pero quería consultar si en el caso
de otras disciplinas cuando buscan investigar o realizar investigaciones en otros campos y son estas escuelas o son estas carreras, las facultades que dan oportunidades de investigación, estas también les cierran oportunidades en el caso de eh, que un economista intente investigar un tema nuevo, pero con un enfoque de economía heterodoxa, o son más neutrales en ese aspecto. Sí, es una buena pregunta. Tiene que ver más entre la colaboración entre estos economistas heteródoxos con otras disciplinas. O creo que también te referías a eh, si esto pasa en otras ciencias, ¿no? Y yo creo que sí, esto debe pasar en todas las ciencias, pero creo que en economía es bien marcado porque hay una tradición bastante, o sea, obvia, es bastante notoria de que hay una división si ves la historia del pensamiento económico, ¿no? Y crees y ves de que hay una clara dominancia de la economía neoclásica y luego su síntesis sobre todas las demás corrientes, ¿no? Entonces, eh, no sé si sea así de pronunciado en otras ciencias, pero yo creo que en la economía sí es una de las más distintas, es como que un caso bastante pronunciado, ¿no? Pero sí, este es un problema, el otro es que esto no es solo un problema de la economía como ciencia social, sino es un problema de todas las ciencias sociales, a mi parecer, ¿no? Y todas las ciencias sociales tienen sus problemas y sí, yo creo que sí podrías encontrar en otras ciencias lo mismo. Eh, ¿alguien más tiene otra pregunta respecto a esto? Si no, dale, Nicolás. Pero bueno, esto es más que todo el, este artículo, que es bastante fácil de leer, creo. Y bueno, no tienen que creer de toda Van Grave, porque tener la etiqueta de heterodoxo sí trae bastante polémicas, pero es una decisión, bueno, es una fórmula que ellas han, han usado, ¿no? Para tener una estrategia, ¿no? Más que todo para defenderse, ¿no? De ciertos ataques, etcétera, ¿no? Pero bueno, dale. Pero, de hecho, la reunión pasada presentamos que tenemos una pequeña crítica a estos, pero vamos a seguir con el de Leibniz-Strunk. Este es el segundo paper que pasamos como obligatorio para hoy. Eh, y bueno, antes de cualquier cosa, si en algún momento se me escucha mal, lo que sea, me avisan. No tengo este, a mis compañeros les digo menos. Y ya. Eh, el paper de Grebner y Strunk eh, habla de pluralismo. Pluralismo en economía se ha empezado a hablar más recientemente. Yo diría que más incluso a partir del 2000, eh, donde aparecieron algunos movimientos. Por ejemplo, esta gráfica es de un sitio web que se llama Exploring Economics, creo que .com o .org, y esta es de la red de economía pluralista, eh, originalmente en alemán, que es una organización alemana que se mandó a hacer este, estas cosas. O sea, entre este sitio web también hace escuelas de verano, de economía pluralista, etc. Y ven acá que el intento general, para que se entienda la idea antes de ir al paper en sí, es comparar las diferentes escuelas y lo que hacen acá es ver como, ok, te pican estas cuatro categorías, dominio en realidad creo que sería mejor categorizado como poder, y ven como que qué cosas considera cada escuela, ¿no? Y la cantidad de líneas refleja como que qué tan importante es. Entonces, el claim general, que se va a ver que también hablan, es como el punto de Gleb y Strunk, es que las escuelas como que se complementan, ¿ya? Y nos pueden dar una mejor idea de la realidad si vemos más de uno.
Pero bueno, ya con esa idea general vamos al paper. Para hablar del pluralismo es crucial eh, saber de qué estamos hablando. Y muchas veces puede no ser muy claro. Así que lo que hacen Kepler y Strunk, citando a otro autor, es empezar por definir pues pluralidad, que es simplemente la multiplicidad de un objeto, y el pluralismo es una exigencia de pluralidad respecto a ciertos objetos, ¿no? Es como una exigencia normativa, que debería haber tal cosa. Pero la pluralidad puede ser de diferente índole, ¿no? Dependiendo de su objeto. Entonces, puede que haya más de estas, pero las que identifican Grebner y Strunk en el paper son estas, que es pluralismo, bueno, pluralidad, debería decir epistemológica, que es en cuanto a qué cuenta como una buena explicación. Este, si hay más cosas que cuentan como una buena explicación, hay más pluralidad epistemológica, si hay menos cosas, hay menos pluralidad epistemológica, más o menos ese es el claim, es la afirmación. Pluralidad metodológica, en cuanto a qué métodos se usan, qué métodos se aceptan. Pluralidad ontológica, respecto a qué se considera lo real. Para que se entienda un poco esto, puede ser la diferencia entre un punto de vista más holista, como digamos haría no sé, la física y la economía política, o un poco el keynesianismo, de ver como las condiciones macro y pues, cómo se reflejan en las acciones de individuos, o puede ser la clásica, el individualismo metodológico, con el que prácticamente nace la sociología y la economía modernas, que intenta ver cómo se comporta el sistema en la sociedad, en este caso, a partir de interacciones de individuos. Entonces, como eso, ¿qué son las cosas? ¿Cuáles son los objetos de estudio de la ciencia? Después, personal. Pluralidad personal básicamente se referiría a diversidad de personas, ¿no? Puede ser diversidad de género, diversidad de diferentes aspectos, pero como en cuanto a personas. Pluralidad de propósito, que toman como qué problemas vale la pena investigar, este, qué problemas se priorizan, podría decirse. Si hay más problemas que se priorizan, hay más pluralidades en este sentido, si hay menos problemas, hay menos pluralidad. Pluralidad teórica, en cuanto a variedad de teorías. Este, y por último, pluralidad de temas. Simplemente diversidad de temas. Por temas, entiéndase algo así como, no sé, política monetaria, por un lado, no sé, inflación que está medio por ahí, desigualdad, en fin, como que diferentes temas a considerar. Cambio climático, ¿no? O sea, pueden ser varios. Bueno, economía del cambio climático. Ah, Teniendo esto ya un poco más claro, lo que el paper de Glebner y Strunk hace, que es un poco la razón por la que lo seleccionamos, es ellos mismos dicen que usualmente, o mejor dicho, se ha escrito bastante sobre pluralismo para justificarlo, como que por qué debería haber pluralismo. Sin embargo, antes de este paper se había respondido muy poco a las críticas que se le hacen al pluralismo. Entonces, este paper se propone justamente, la esencia del paper es responder a estas críticas. Ah, Esas críticas son, si han leído el artículo, van a ver que son tres, la razón está ahí abajo. Eh, pero bueno, son cuatro las que consideran los autores inicialmente. La primera, y van a ver aquí el paralelo enorme que hay con los mitos que seleccionan Alves y Van Graven. El primero es que la disciplina ya es pluralista. El segundo es que si hubiera necesidad de pluralismo, este surgiría por su cuenta, ¿no? Este se parece un poco al de si hay buenos modelos, entonces le va a ganar a la ortodoxia o se va a volver la ortodoxia. Es como, si lo están haciendo bien, debería pasar por su cuenta.
Y la tercera es el pluralismo significa todo vale, anything goes, dice el artículo original, y por tanto no es científico. Y la cuarta, que justo voy a decir por qué no se considera, es el pluralismo es ideología de izquierda, que como vemos también es lo que le dicen los heterodoxos, o a los que proponen la economía heterodoxa. Eh, entonces, ¿por qué en el artículo que les pasamos, que es la versión final publicada, no se considera esta cuarta de que el pluralismo es ideología de izquierda? Los autores dicen que durante el proceso de revisión, el peer review, este argumento, el argumento de que el pluralismo es ideología de izquierda, se eliminó en favor de un debate más detallado sobre los retos del pluralismo, que está en el paper, ya que los revisores, los reviewers, consideraron este argumento de que es ideología de izquierda demasiado descabellado e inmediatamente insustancial. Por tanto, decidieron suprimir este argumento de la presentación final, aunque en la práctica, dicen, se enfrentan a él con bastante frecuencia, ¿no? Como se podría imaginar. Eh, vale decir que el artículo de Alves y Juan Graven salió en un blog que se llama Developing Economics, no como un paper, entonces probablemente por eso no se filtró ese mito. Pero bueno, ah, vamos a ver las respuestas que proponen los autores a estas críticas. La primera, la disciplina ya es pluralista. La respuesta básica es, depende de lo que se entienda por pluralista. Eh, lo que usualmente dicen, como está desplegado en el artículo, es que la disciplina, o sea, la economía dominante, no clásica, mainstream, está abierta a una pluralidad de temas y está abierta como a nuevas ideas, ¿no? Por eso han entrado un poco la economía conductual, un poco la economía de la complejidad, y así, porque son como absorbibles casi, pero no metodologías diferentes. Entonces es pluralista respecto a unas cosas específicas. Pero eso no es lo que pedimos. O eso es no es lo que, lo que piden los que quieren el pluralismo en la economía. La respuesta a la segunda crítica de que si hubiera necesidad de pluralismo surgiría por su cuenta es que, de hecho, las pruebas apuntan a lo contrario, debido a la dependencia de las instituciones actuales, a las prácticas de situación desiguales entre los académicos heterodoxos y los de mainstream, y a la falta de pluralismo en los planes de estudio universitarios. Acá no he puesto la gráfica, pero los autores tienen una gráfica muy interesante, muy desigual, de cómo los heterodoxos citan a otros heterodoxos y a ortodoxos, y cómo los ortodoxos citan a otros ortodoxos y heterodoxos, y se ve la increíble desigualdad. Y los economistas heterodoxos constantemente citan a los ortodoxos, pero son muy poco citados en los top journals, ¿no? En las revistas más famosas, más prestigiosas. Ah, y bueno, lo otro se refiere, claro, al plan de estudios, es como la razón por la que salió Thinking Economics, como mencionamos un poco la vez pasada, y lo de la dependencia de las instituciones actuales es porque se exigen economistas que sepan de ciertas cosas, no otras, usualmente es lo que se aprende en la economía dominante. Entonces, como que hay un montón de barreras a que esto pase. Ah, Nico, creo Alfredo tiene una pregunta. ah, eh, denle, denle el micro, por favor. Gracias. No es una pregunta, simplemente es algo que me pareció muy interesante y que quería comentarlo y también compartirlo. Para los que leyeron el artículo ¿se me escucha bien? Primeramente quería... Sí, sí, se escucha bien, sí, se escucha Mucho. bien. Ya, No, no, no. genial. Es un paper que salió en el 2020 de Akerlof, el premio Nobel conocido por el mercado de limones, que sacó su paper en un top 5 journal sobre los pecados de la economía. Y este artículo cita este artículo de Akerlof sobre algo muy, muy, muy importante, que es justamente sobre esta crítica de que no surge por su cuenta, porque el mainstream en economía está sesgado a hard evidence o a esta matematización de la economía, ¿no? Que
Ujú. Cada vez está, en pregrado nosotros le decíamos las marcianadas, ¿no? Cada vez le ponen modelos económicos más difíciles, conceptos que no son fáciles de entender para una amplia audiencia, de manera que el número de lectores se reduce cada vez más y quienes pueden revisarlo son cada vez menos. eh, y eso hace pues que haya un círculo vicioso y que solamente unos pocos sepan sobre esos temas, a menos que hagas estudios de doctorado respecto a eso, que dicho sea de paso, es muy parecido a un estudio de doctorado de matemática, ¿no? Y Akerlof no solamente decía esto, que en realidad esto era algo dañino para la economía, para nuestra profesión, sino de hecho yo recuerdo que el documento también decía que esto no tiene sentido porque estás priorizando el método matemático sobre cosas útiles para el día a día, ¿no? O sea, en realidad estás priorizando una cosa que puede que no sirva. O sea, simplemente complicando el modelo, haciendo que tal vez, justamente como nadie lo entiende, como unos pocos lo entienden, obtengan un poco los beneficios de eso, a costa de, en realidad, pues, por ejemplo, no priorizar que sea algo que sirva para el bienestar de la sociedad, no sé, algo mucho más allá que simplemente la curiosidad teórica, ¿no? Entonces solo quería comentar eso y este paper de acá, el de Akerlof que cita, es muy bueno, les recomiendo leerlo. Y bueno, nada, muchas gracias. Vale, gracias, Alfredo. Buen aporte. Alfredo, Este, es el Science of Omission and the Practice of Economics, es ese, ¿verdad? Eh, Fácil, Creo que tienen ahí, que de darle ahí, permiso para registrar audio, así que chat. ya. Pero, Sí, sí, es ese, sí, es ese. ok, Ya, chévere. Ahí por si alguien lo quiere. sí. Bueno, el tercer punto es, retomando un poco la lógica general, es si las críticas son no sé, el centro del paper, este tercer punto es casi el corazón. Es, este, y es la respuesta a la crítica de que el pluralismo significa todo vale y por tanto no es científico. Entonces, dicen ellos, ¿no? Su respuesta es el pluralismo no significa que todo vale, pero sí implica una ampliación de las normas de investigación. Aunque los estándares amplios no son un indicador de falta de cientificidad, conllevan importantes ventajas epistemológicas. Eh, También plantean ciertos retos, concretamente en relación con las cuestiones de control de calidad. Eh, ya, entonces, las lecciones después de revisar esas tres críticas son, las primeras dos críticas apuntan al movimiento por el pluralismo en la economía, la tercera apunta al concepto mismo de pluralismo. Por eso mismo es que la tercera crítica sugiere la existencia de un, bueno, no por eso mismo, perdón. Por eso nos centramos en la tercera crítica. Este, em, ya, yo voy a cambiar los permisos para el audio, solo un momentito. Ajá. Ya está. Para que puedan activar su micro sin estar pidiendo tanto permiso. Bueno, la tercera crítica sugiere la existencia de un intercambio epistemológico, un intercambio entre la diversidad por un lado y el consenso por el otro, citando a Hodgson. Hodgson, de hecho, hablando acerca del pluralismo en medio de la economía heterodoxa, es algo que voy a mencionar un poquito después. Eh, este intercambio se origina, dicen los autores, de los beneficios y las dificultades de la pluralidad. Este, eh, y cuando hablan de pluralidad, como que de ese momento en adelante, después de diferenciar las diferentes como tópicos de pluralidad o posibles objetos de pluralidad, se refieren
pluralidad de programas de investigación, como creo que dijo Jan antes, en el sentido de la K2. Este, la pluralidad de programas de investigación es como un proxy para la pluralidad de diferentes aspectos que vimos antes, ¿no? El de metodológico, ontológico, etc. Pero no cualquier pluralidad de programas de investigación es igual. Distinguen entre la pluralidad sustitutiva, es decir, digamos, eh, que hayan diferentes programas de investigación que simplemente tengan como que mayor pluralidad de temas, o tengan pluralidad de temas, pero no pluralidad metodológica, no aportan, sino que tiene que ser como complementario. Y con complementaria se refieren justamente, ¿no? Que el programa de investigación A tiene bastante pluralidad de temas, pero propia poca pluralidad metodológica. El B debe tener, no sé, más pluralidad metodológica o algo así para que sea un proxy adecuado, básicamente, ¿no? Ah, con eso, nos llevan a los beneficios y costos de la pluralidad y discuten, ¿no? En realidad no es como los dos son beneficios, sino que son como dos alternativas de cómo verlo. El primero, el primer posible beneficio es que es como un acelerador de progreso científico. Y este es un punto de vista bastante como evolucionista, evolutivo. Quiere decir, o sea, parte del asunto de que si hay más programas de investigación y hay más pluralidad, van a competir entre ellos, como aludiendo un poco a la libre competencia, ¿no? Esa lectura de la evolución, y va a ganar y mejor. Este, ese es un posible beneficio que citan, ¿no? Que dicen, podría pensarse así. Pero ellos están en realidad más a favor de esta otra, que va un poco con la imagen que mostré al comienzo, que es la de complementariedad. ¿A qué se refieren con eso? A lo que dije con la imagen, que es que cada paso, o sea, casi tienen su punto de partida de que no hay un programa de investigación correcto. O sea, sueltan eso ahí como, no hay por qué pensar que hay un programa de investigación correcto. Y entonces, dicen, mientras más pluralidad de programas de investigación haya, más formas de conocer la realidad vamos a tener, y por lo tanto vamos a tener un conocimiento de la realidad más completo, porque no tienen que sustituirse unos por otros. O sea, no es que gane el mejor programa de investigación, sino lo que dicen, lo que defienden en esta parte es que eh, este, deben coexistir para tener una visión más completa de la realidad. Ah, bueno, eso. Eh, los costos. Los costos de la probabilidad que mencionan son, bueno, básicamente estos dos, que pueden decirse casi de la mano. Control de la dificultad, o la mayor dificultad del control de calidad. Es decir, piensen en el caso de hacer revisión, ¿no? De hacer peer review. Si hay más pluralidad metodológica y de diferentes aspectos, los investigadores que hacen peer review deben conocer más cosas para poder hacer bien esa revisión. Porque si no, o sea, no la harían bien, porque es como estaría fuera de su competencia. Y bueno, en fin, en ese sentido del control de calidad y la dificultad de comunicación. ¿Qué tiene que ver con lo mismo? ¿No? Puede verse ahora como interdisciplinario, o puede verse incluso como la diferencia entre economía ortodoxa y heterodoxa, en que usan ciertos términos algunos y otros términos los otros. Puede que una palabra signifique una cosa para unos y otra para otros. Entonces, hay una mayor complejidad en la comunicación en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, está la dificultad de, no sé, estandarizar un poco el lenguaje, etcétera, cosas por el estilo.
Ah, ya, este, ya que hablan de eso de costos y beneficios, los autores al final proponen un modelito. Este, es gracioso, porque, bueno, para mí es gracioso, pero es como, proponen cómo es que eh, debe existir un sweet spot, como ¿cómo se llama? El óptimo de beneficios y costos. eh, que argumentan, ¿no? Como hay, estos son los beneficios, costos epistemológicos, y este es el grado de pluralidad. Este, y acá intentan hacer como una intersección de cuál es, como, no sé, eh, la mayor distancia entre las dos líneas, prácticamente, ¿no? Eh, como que el lugar donde aumentar la pluralidad es más beneficioso, y aumentarla más que eso es más costoso que beneficioso. Dicen que existe. ¿Cómo se calcula? Pues ni idea. Eh, pero proponen que existe. Eh, y bueno, ese sería el resumen, ¿verdad? De este segundo artículo. Eh, Solo como para dar lugar a más intervenciones y discusión, podemos ir diciendo, retomando un poco la postura que dijimos la vez pasada, ¿no? Eh, en algún sentido, nuestra crítica al pluralismo tiene que ver con que no hay como criterios de cuáles escuelas o programas de investigación considerar, sino que prácticamente se exige pluralidad, eh, y prácticamente hace parte. El punto de partida es que no hay una forma correcta de ver la realidad, pero no, o sea, puede que sí haya, no sé. Este, eh, y un poco la crítica a la heterodoxia que hicimos es que se oponen a la ortodoxia, pero es prácticamente como una diferencia de, eh, opinión, si se considera al menos la parte epistemológica. No, perdón, la parte etimológica del asunto, ¿no? Ortodoxo, heterodoxo. eh, y en este sentido, como una heterodoxia presupone que existe una ortodoxia, también puede ser como no, no hay una forma correcta de conocer. Este, y bueno, en fin, lo dejo ahí en general para dar lugar a más conversaciones, ya en la discusión, preguntas, podemos mencionar más cositas. Que también hay eh, diversidad de opiniones en ese sentido, incluso entre nosotros. Bueno, ese sería. Así que, Bueno, sí, primero, como dice Nicolás, se puede realizar críticas a estas dos posturas, ¿no? De tanto la heterodoxia como el pluralismo. Pero la idea era un poco presentar estos conceptos que se ven bastante en este tipo de literatura y que también un poco vean cuál les parece que eh, cuál aceptarían y cuál no, ¿no? O ninguno, ¿no? Un poco la posición que aún estamos elaborando en la organización termina un poco en criticando estas dos posturas, pero de todas maneras recogemos bastantes críticas bastantes avances, ¿no? De estas dos también. Eh, momento el pluralismo se hace insuficiente y sí se necesita tomar un tipo de posición, ¿no? Al menos para mí es una posición un poco naif pensar que simplemente las disciplinas eh, a través del pluralismo y compitiendo puede llegar a una vencer a otros, ¿no? Hay obviamente recursos para un lado más que para otro, ¿no?
Y bueno, en la heterodoxia, obviamente, este dualismo siempre va a ser difícil definir qué es la ortodoxia y también qué es la heterodoxia. Entonces, existen muchas definiciones que no engloban quizás todas las posibles, todos los posibles autores, pero que en general se usa más como una estrategia, como dice Van Graven, ¿no? Que para un poco más para reclamar dentro de la comunidad epistémica y tratar de ser visibles, ¿no? Pero bueno, entonces, la economía crítica que haría, más o menos desde nuestro punto de vista, es como que recoger estas dos posturas y tratar de un poco de criticarlas, pero también recoger sus avances, ¿no? Y bueno, esto de criticar tu misma ciencia es algo que, bueno, tiene siempre bastantes aristas y polémicas, etcétera, ¿no? Entonces, em, incluso hay algunos textos un poco más como que radicales, que ahí también los dejamos como electivos. No sé si, Nicolás, tú quieres avanzar en eso, pero es como que si es que la economía política tiene una salvación, ¿no? En general, la ciencia como tal también puede ser criticada, ¿no? La economía política, ¿no? Entonces ya pasarías como que a esta crítica como que la economía ya de por sí como ciencia ya no deja de ser como que útil, entonces ya te deshacerías de la heterodoxia y del pluralismo, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de críticas y creo que estaría bien como que exponerse a todas, ¿no? Y eso es más que todo la posición, ¿no? De esto que llamamos economía crítica, ¿no? Pero sí, no sé si alguien Sí, quiere comentar ah, algo. ya, ahora que dices eso, ya deberían poder haber un micro si quieren intervenir, como para que sea un poco más fluido. Así que si quieren sacar cualquier duda, comentario, comenten nomás. Yo voy a ir, ¿cómo se llama? Diciendo, ¿no? Sí, sí, sean libres de levantar la mano mientras, como para hacer tiempo, pusimos tres lecturas adicionales. En realidad había muchas, eh, pero son como sintéticas. Habrán podido ver en la presentación de Gian, leyendo a Alves y Van Graven, que algunas definiciones de economía heterodoxa se parecen bastante a las definiciones de la economía política clásica. Este, y el tercer paper que pusimos ahí, que es el de Stilwell, este, medio que hace eso, ¿no? O sea, como que deberíamos llamar la economía heterodoxa o economía política. Ya, eso por comentar un poquito de eso. Después, la de Mirman, eh, es como eh, tiene un nombre gracioso, ¿no? Como que quienes piensan que son los economistas heterodoxos, como quienes se creen, casi tiene la connotación. Y es un estudio, creo que era con un cuestionario, ¿no? De qué opinan diferentes economistas heterodoxos acerca de la economía, que es interesante y sintetiza algunas diferentes opiniones, hay varias. Eh, Quizás la más complicada, que mencionó un poquito Gian, es la de Íñigo Carrera. Pues hay partes de esta. Yo la recomiendo, personalmente la recomiendo, pero hay partes de esta que pueden ser difíciles de comprender porque tiene bastante de crítica a la economía política, o sea, de Marx, o sea, plusvalía relativa y diferentes cosas como si ya estuvieras familiarizada con eso. Eh, pero el punto esencial del texto es eso, ¿no? De la pregunta de economistas para qué. Probablemente varios de quienes estamos acá no somos
bueno, yo no estudié economía, pero varios probablemente hacen nuestra pregunta de como, ¿para qué nuestra formación? ¿No? O sea, como, ¿cuál es nuestro, por qué hacemos esto? Y en particular en la economía, porque tiene que ver con el estudio de la organización y la sociedad, digamos, ¿no? Eh, entonces respondo un poco a eso y hace un breve comentario sobre cómo el pluralismo puede ayudar un poco a conocer este, mejor esa determinación de la organización, la organización de nuestra sociedad, pero bueno, ahí lo dejo por ahora. Este, y no sé, ¿alguna Y pregunta, Víctor, Víctor? Víctor, Hola con todos. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha un poco bajito, pero dale. A ver, tratar de escucharme. Bueno, yo tenía una consulta sobre todo en la última, ¿no? Sobre una perspectiva crítica, ¿no? Justo en el texto, en el segundo texto que han expuesto, justo ahí dice, más o menos, la idea que voy a decir ahora, ¿no? Por ejemplo, o sea, por ejemplo, siguiendo a Rowling, ¿cómo se abordaría el problema de que la crítica por sí solo no es suficiente para la búsqueda de calidad, ¿no? O sea, dentro de lecturas con diferentes programas de investigación, ¿no? Puesto que esta parte desde una perspectiva específica, ¿no? O sea, la crítica de alguna forma también parte ya de un marco teórico, una epistemología específica, así lo entendí más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo se abordaría este análisis crítico, ¿no? En diferentes programas, ¿no? Diferentes perspectivas, ¿no? Esa es más o menos la, la consulta, la pregunta. Eh, es sobre la lectura de Grebner y Schlunk, ¿no? La segunda. Sí, más o menos es como que, sí, esa pregunta sobre todo le he sacado de la segunda lectura, ¿no? Ujú. Cuando proponen cómo buscar, por ejemplo, la calidad, ¿no? La calidad, los estándares de calidad, ¿no? Y una de Sí. ellas es mediante una perspectiva crítica, ¿no? O sea, criticándose entre todos, ¿no? Y así encontrar trabajos más rigurosos, pero de alguna forma el autor te dice, sin embargo, esta crítica también parte, ¿no? Desde una perspectiva, ¿no? Entonces, como que van a haber varias críticas de distintas perspectivas, más o menos por ahí, no sé si me puedo entender. Eh, sí, o sea, justamente esa es parte del problema complicado, porque am, digamos que en general es difícil contar con un criterio para saber cuál es la, este, o no sé, el programa de investigación correcta, o el punto de vista correcto. Eh, Al menos en la ciencia en general no, no hay criterios claros de cómo se hace eso, o sea, tienes diferentes ideas, ¿no? No sé, los paradigmas científicos de Kuhn y cómo cambia la ciencia, de ahí tienes otros análisis más actuales de cómo es que se dan cambios de teorías, pero al fin y al cabo, dentro de la ciencia, como se practica en general, no se ha podido hacer ni siquiera una demarcación como que estricta de qué cuenta como ciencia y qué cuenta como pseudociencia. Entonces la dificultad también va por ahí. Este, postura personal. Creo que la crítica a la economía política sí tiene unos avances sobre eso, porque Hegel hace unas cosas interesantes para sintetizar diferentes escuelas de pensamiento, también o diferentes formas de conciencia, pero eso ya es otro rollo. Este, solo lo dejo ahí. bueno, no sé si alguien más tenga una pregunta o un comentario. Si no, ya vamos viendo qué es lo que vamos a hacer la próxima semana, ¿no? Ahorita, bueno, la idea, como vuelvo a repetir, era un poco ver qué es la heterodoxia, qué es el pluralismo, etcétera.
que se hagan un poco esas preguntas y de ahí ver un poco más, ya entrar a las corrientes, ¿no? Que vamos a empezar con el institucionalismo que tiene su lado como que ortodoxo y heterodoxo, ¿no? Entonces es medio raro, ¿no? Entonces, yo diría que es una de las corrientes que sí se enseñan, ¿no? En bastantes mayas y está también bastante en las universidades, incluso acá en el Perú, ¿no? Entonces, creo que sí es bueno de todas maneras ver a los institucionales y incluso hay como que combinaciones, ¿no? Institucionalista, marxista, institucionalista, etcétera. Entonces, como que hay de todo, ¿no? Entonces, sí, más que todo eso. Yo tenía como un breve comentario nomás. O sea, bueno, está leyendo el de Íñigo Carrera y bueno, aparte de toda la terminología que sí es medio difícil, tiene un comentario bastante interesante, ¿no? Que es bastante real, que es el que los economistas, su objeto de estudio es justamente lo que los determina, o sea, eh, su objeto de estudio es el capitalismo, la manera en que el capital se desenvuelve, pero justamente está determinado por estos, ¿no? Entonces, es algo bien paradójico, porque a diferencia de los contadores o de otras ciencias sociales que están dirigidos a la operacionalidad, a hacer operaciones o a tratar de mejorar, ¿no? Algunos mecanismos para que el capital se desenvuelva, el economista es justamente el que trata de ver el entendimiento de ese proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es bastante paradójico, ¿no? Entonces, ¿cómo estudiar algo que eso mismo te está determinando, ¿no? En todo momento, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es interesante. Si no lo entienden, no importa, pero, o sea, sí, en ese sí le doy bastante crédito, ¿no? Y habla también de la pluralidad, ¿no? Entonces, sí, todos los textos ahí lo pueden revisar y cualquier cosa pueden poner ahí en el WhatsApp, etcétera. Sí, también agrego de que si no somos tantos, creo que vamos a dejar como el micro abierto, entonces ustedes pueden hablar, etcétera. Nada más, eso sería. No sé si quieres agregar algo más, Nicolás. No, en realidad eso sería todo. Em, si Yo no tenía hay un comentario, más... Sí, dale, dale, por favor. justo estaba viendo un comentario que, por ejemplo, decía de que el pluralismo no genera conocimiento, o se lo complica más. Pero justo la misma lectura te dice que, bueno, eso depende, ¿no? Obviamente que hay grados de probabilidad, ¿no? Y si partes desde un punto donde no hay mucha probabilidad, de alguna forma eso no se va a ver mucho, pues, ¿no? Estos problemas de comunicación, ¿no? Y el problema de los estándares de calidad, ¿no? Pero cuando hay mucha pluralidad, el grado de pluralidad es muy elevado, ¿no? Bueno, ahí sí se ven estos costos, ¿no? Como se ven las gráficas, ¿no? Entonces yo creo que ya depende, ¿no? Si estamos en una especie de moneísmo, ¿no? Donde no hay nada de prioridad, pues bueno, ahí sí se necesitaría cierto grado eh, de pluralidad, ¿no? Y bueno, eso es lo más que quería decir. Por ejemplo, solo para seguirlo. Ahora en un escenario donde la verdad domina bastante la economía clásica y surgen más fuerzas alternativas, la demanda de pluralidad tiene bastante sentido. Y es por eso también que ha conseguido bastante acogida, ¿no? Con grupos como Rethinking Economics Internacional y cada pequeño grupo en cada país, universidad. Este, y en realidad o sea, hoy en día sí hay cierta promoción del populismo, pero de todas maneras no ha alcanzado tanto como se quisiera. Bueno, Pero bueno, entonces, sí, si no sí, hay más comentarios, dudas o tienen alguna inquietud de que sigue, acá terminaríamos la sesión y esperamos que les haya gustado. Cualquier comentario también pueden soltarlo por
WhatsApp, en todo caso, como dijimos en el sílabo, ahí vamos a estar respondiendo un poquito más o de vez en cuando podamos a sus dudas. Eh, Sí, y también en cualquier inquietud sobre el Classroom o lo que sea, por favor, este, ya los comento. sí. Solo recordar, vamos a seguir con institucionalismo y ahí va a estar a cargo un compa. Chao, muchas Hasta gracias. luego, hasta luego. Hasta luego.